Ok, entonces vamos a ver esta glándula de secreción mixta, ¿no? Que tiene secreción interna y secreción externa, que sería el señor páncreas. El señor don páncreas. Entonces, básicamente, pues, es una glándula que se localiza en el espacio retroperitoneal, excepto un pequeño pedazo que se encuentra a nivel de la cola, que es intraperitoneal. Si el extremo más lejano de la cola es intraperitoneal, pero se considera siempre al páncreas como uno de los órganos retroperitoneales junto con el riñón. Siempre cuando te mencionan órganos retroperitoneales, la respuesta siempre suele ser páncreas y riñón. Y los que parcialmente son retroperitoneales, los parcialmente retroperitoneales sería el duodeno, que casi toda su extensión es retroperitoneal, pero así se lo toma. Y las partes del colon, como lo habíamos mencionado la vez pasada, también se las considera como partes parcialmente retroperitoneales. Entonces, pero el páncreas y el riñón siempre se los considera como órganos completamente retroperitoneales. Entonces, una de las situaciones del señor don páncreas, pues es, como siempre hacemos, un poquito de ubicarnos cómo está localizado. Entonces vamos a colocar la chuleta. Más o menos la cabeza del páncreas va a estar localizada desde L1, L2 y L3. Esa es la altura, pero vamos a verlo desde arriba. Entonces, básicamente nosotros vamos a decir que primero nuestro amigo el páncreas va a hacer una concavidad aquí, posterior. Aquí en este punto hace una concavidad posterior. Entonces, aquí estaría la cabeza, ¿sí? Y aquí haría una concavidad posterior. Esa es una de las cosas que hace nuestro amigo el páncreas. Sí, es su trayecto. Y además, acá adelante va a ser una concavidad anterior. Y obviamente no tengo efecto 3D, pero tiene que ser oblicuo, ¿no? Va a tener que ser oblicuo. ¿Por qué? Porque viene, ya lo vamos a poner en otra visión, pero este es para ver esta partecita. Primero, una concavidad posterior, que es la situación para qué, para moldarse a la columna vertebral, obviamente, y también se dice, pues, a los grandes vasos, que debes recordar que aquí, pues, obviamente se está pasando hacia el lado izquierdo nuestra amiga, la señora doña aorta, y a nuestro lado derecho, pues, estaría pasándose esta otra señora llamada la famosísima cava, ¿no es cierto? Básicamente esa es la situación. Entonces se amolda estos grandes vasos, se va a estar amoldando estos grandes vasos, y en cambio hacia adelante acá, porque hace esta otra concavidad anterior. Entonces, a ver, vamos por aquí, pongámoslo así para que vaya recordando esto. Primero una concavidad posterior, que es esta que se queda, concavidad posterior para moldarse a la columna y los grandes vasos. Y la otra concavidad es la concavidad anterior, que lo va a hacer para moldarse a quién, a moldarse a la pared posterior. Aquí adelante tiene que estar el señor don estómago. El señor don estómago, la pared posterior del estómago. Entonces aquí estaría la mucosa del estómago y el estómago, ¿no es cierto? Y aquí, acuérdate, a never forever, ¿no es cierto? Aquí, este espacio de aquícito es el señor transcavidad o el saco mental. Transcavidad, este espacio que está aquí entre los dos, ¿no es cierto? Sería el espacio posterior. Entonces, básicamente, ese espacio que se encuentra entre el estómago y el páncreas. Y ahí debes recordar siempre también a never forever, que obviamente aquí voy a tener tapizado esto por peritoneo, ¿sí? Y acá también, pues, por peritoneo. Entonces, es ese famosísimo saco mental el que estaría básicamente separándolos el uno del otro, ¿no es cierto? Entonces, eso tienes que recordar, que no es ese contacto así como que tan directo, aunque es un espacio virtual, pero siempre se considera pues que hay esa separación. Entonces, esa es la primera situación. Entonces, no es recto ni nada por el estilo. La otra situación que vamos siempre a mencionar del páncreas y que también debes recordar es pues obviamente que nuestro amigo el páncreas, si nosotros colocamos aquí la cabeza del páncreas, siempre es oblicuo, siempre va a ser, su disposición va a ser oblicua. Entonces va a ser oblicuo, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo. ¿Sí? De arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Va a tener esa disposición oblicua. ¿Sí? Básicamente, acá lo pude haber hecho, pero también se va un poco como que hacia la parte posterior esto. Pero realmente acá lo que más destaca es que siempre aquí, por ejemplo, pongámoslo de una vez y vamos diciéndolo de una vez, pues obviamente, como decíamos, aquí va a estarle mostrando la cola al señor Don Vaso. ¿Sí?
¿Y qué es lo que resulta? Que aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay unos ligamentos. Por aquí ya estaría el señor don diafragma. Sí, el señor don diafragma estaría por aquí. Entonces hay unos ligamentos que van desde el diafragma hacia el señor don vaso, obviamente para recubrirlo al vaso. Entonces lo recubren al vaso, haciéndolo al vaso intraperitoneal. Y de estos se extienden hacia la cola un ligamento, que va a tener básicamente dos hojas. Una hoja que sería la hoja anterior y otra hoja, obviamente, como ya conocemos la historia, una hoja posterior. Esto va a envolver a la cola. Imagínate que lo que está de verde es la hoja posterior, entonces eso está envolviendo la cola. Entonces, primero este ligamento, pues va a tomar el nombre del ligamento esplenopancreático, ¿no? O pancreático esplénico, ¿sí? Esplenopancreático, sí, es un ligamento que va desde la cola hacia el vaso. Entonces, el vaso que tiene peritoneo, que es intraperitoneal, las dos capas que tiene el vaso, obviamente si nosotros ponemos aquí, ¿no es cierto?, la otra capa que vendría por acá, sí, también recubriendo por detrás, lo recubre por detrás, entonces sería la capa posterior o la hoja posterior. Entonces lo está recubriendo, estas dos hojas de este vaso pasan hacia la cola del páncreas y le envuelven a la cola del páncreas. Y por definición, al quedar envuelta por las dos hojas peritoneales, pues este extremo va a ser intraperitoneal. ¿Sí? Entonces, esa es la historia de la parte intraperitoneal de este señor. Entonces, vamos a decir que es oblicuo, ¿no es cierto? Va a ser oblicuo desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, lo que ya conocemos esta historia, aquí está el señor duodeno, que estaría así. Ahí estaría el señor don duodeno, pero acá arriba ya estaría cerca del fondo gástrico. Ahí estaría cerca del fondo gástrico. Por eso es que va como buen lojano subiendo para arriba, ¿no? Subiendo para arriba. Desde aquí se proyecta hacia la parte superior, hace las concavidades que acabamos de decir, una concavidad posterior para los grandes vasos, una concavidad anterior para la pared posterior del estómago. Entonces, básicamente, esa es la famosa distribución, ¿no es cierto? Y también otra cosa que siempre se va a decir de nuestro amigo, pues el páncreas, es que va a estar constituido por la señora cabeza, ¿sí? Una estrechez, que la voy a poner aquí como que solo señalando dónde está, aquí, de aquí a acá, este espacio que sería el cuello, luego viene el cuerpo, y por último, pues lo que está envuelto intraperitonealmente, que sería la cola, ¿no? Entonces ahí tendríamos básicamente las partes de este señor don Páncreas, que es lo que nosotros debemos ir recordando en el estudio de anatomía. Entonces empezaríamos pues con la primera, que sería la señora cabeza, ¿cierto? Que es algo también que si ya lo has leído, si lo has estado leyendo, ya no nos tiene que asustar, porque básicamente, prácticamente las relaciones ya las vamos a tener muy claras, sin mayor susto que decir. Entonces, primera cosa, pues como todo pan, como todo lo hace don Rubier, lo va a ver como que medio cuadrilátero a la cabeza. Entonces vamos a poner así. La pone cuadrilátera y además va a poner aquí una circunferencia. Entonces, mejor hagamos otra cosa. No me gustó así. Mejor hagámoslo así. Nos va a poner una pequeña circunferencia alrededor, ¿no es cierto? Sí, entonces, si aquí yo cierro este cuadrito así, vamos a cerrarlo, porque como lo ve cuadrilátero nuestro amigo Don Rubier, pues lo vamos a cerrar a nuestro cuadrito aquí. Ok, entonces, ¿qué va a decir nuestro amigo Don Rubier? Pues por obvias razones me va a decir que nuestro amigo el señor Don Páncreas va a tener una cara anterior, la cabeza del páncreas va a tener una cara anterior y va a tener una cara posterior, ¿no es cierto? Y básicamente este espacio, esto que está aquí, este ancho que está aquí, va a ser la circunferencia pancreática, donde se va aquí, pues, como todos conocemos y ya sabemos, aquí estaría, pues, obviamente, quien colocándose, dice, como un neumático, estaría colocándose nuestro amigo, el señor Don Duodeno. Entonces, esta circunferencia se va a marcar básicamente en la parte superior, en la parte media, perdón, en la cara, lo que sería en la relación a la cara del borde, la porción descendente del duodeno, acá, esta parte es la más marcada de esta circunferencia, ¿sí?
Entonces, tenemos en tres partes, ¿no es cierto? La superior, la media y la parte inferior, pero la más marcada siempre va a ser esta de acá, cuando se relaciona con la porción descendente del duodeno. Esta es mucho más marcada y sobre todo ahí vas a encontrar que tiene mayor fijación. Entonces, ¿por qué? Porque el señor don páncreas, si hablamos de qué es lo que lo fija al páncreas, qué lo mantiene al páncreas en su sitio, pues el único ligamento que realmente vamos a verlo como una estructura así, algo fuerte, sería el que hablábamos acá de la cola. Sí, pero realmente no es un ligamento tampoco tan grande ni nada por el estilo. Entonces, lo que se dice que lo mantiene el páncreas, básicamente supuesto, es esta relación con el duodeno, ¿sí? Y esta relación con el duodeno es mucho más estrecha en esta porción, en la parte descendente. Aquí es donde se encuentra esa parte muy estrecha que lo mantiene en relación. Y además, cuando hablábamos, ¿te acuerdas? Y por aquí debemos tener ese dibujo, cuando hablábamos de la parte de las cavidades, cuando hablamos la primera vez de las cavidades, cuando ya te presentamos la transcavidad de los epiplones, aquí. Este peritoneo que te decíamos que va a venir por la parte superior, ¿no es cierto? Viene por la parte superior haciendo esto, pues el peritoneo parietal. Este peritoneo parietal está muy apegado, por decirlo, muy pegado, muy cercano a la pared posterior, a la estructura muscular y ósea que se encuentra aquí a este nivel, ¿no es cierto? Cuando hablábamos, ¿te acuerdas? Pusimos que aquí estaba el psoas, el cuadrado lumbar y todo eso. Entonces, este peritoneo es como que, imagínate un papel tapiz que va sobre la pared y debería no haber nada, ¿no es cierto?, sobre una pared cuando pones papel tapiz, pero bueno, aquí hay el riñón y el páncreas. Entonces, al ponerlo sobre la pared, también los va a fijar a estos órganos y sobre todo al páncreas. Entonces, este peritoneo parietal, al irse sobre la pared, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si deseas por acá, vamos, por aquí estamos. Entonces, aquí tendríamos, ¿no es cierto? Ya se amontonaron los dibujos aquí, pero pongámoslo de este lado de acá. Tendrías aquí, pues, básicamente el papel tapiz, ¿no? Venía el peritoneo y lo va, por ejemplo, aquí tendrías, a ver, vamos a ver, vamos acá. Aquí estoy a nivel lumbar, entonces voy a tener, por ejemplo, obviamente el psoas, ¿no es cierto? El músculo psoas y todo eso, esquemáticamente hablando, el psoas, cuadrado lumbar y los músculos laterales que se encuentran por aquí. Entonces, este gran papel tapiz del peritoneo parietal va a venir aquí, ¿no es cierto? Por decirlo de una manera, bien adherido, bien pegado y va a recubrirlo así. Lo mismo va a pasar en la pared de acá. Entonces, esta estructura de estar bien adherido a estas paredes musculares hace que el señor esté bien fijo en su lugar. Entonces, básicamente ese sería otro medio, el medio de fijación más importante del señor Don Páncreas. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Si tú te recuerdas acá el duodeno, ¿no es cierto? En la parte anterior, acuérdate de esto, que el peritoneo, entonces va a venir por aquí. Entonces, tienes que acordarte también de esta parte que ya hicimos en el duodeno. Tienes que recordar, por eso te decía, realmente ya aquí es relacionar algunas cositas que ya hemos hecho. Sí, en el señor duodeno, cuando hablábamos de la parte peritoneal, intraperitoneal del duodeno, entonces señor duodeno aparece ahora, aquí está. Entonces, mira, ¿te acuerdas que decíamos, aquí hay uno, aquí hay otro, este? ¿Te acuerdas que decíamos que el aumento menor bajaba sobre la primera porción que está ahí, ¿no es cierto? Aquí tendríamos la primera porción, este cuadrado que apenas se logra divisar aquí donde está este señor viviendo. Venía aquí este cuadrado, ¿no es cierto? Este cuadrado de aquí. Y las dos hojas cubrían a esta primera porción, que es la primera porción del duodeno. Pero luego esta cara, esta hoja anterior de este ligamento, ¿no es cierto? Se iba a ir por delante y lo iba a cubrir completamente. Completamente aquí al señor duodeno, pero también lo va a cubrir aquí en la cabeza del páncreas al señor don páncreas, porque aquí está la C. Si te fijas, aquí está la C y aquí estaría la cabeza del páncreas. Entonces, eso también, esta fascia se va a servir para fijarlo al duodeno, va a servir para fijarlo al páncreas y también, pues, obviamente, es el medio que nos vamos a decir que es otro de los medios que va a fijar a este señor que nosotros hablábamos en un ratico, que sería el señor don duodeno, de don páncreas, perdón. Entonces, ahí tendríamos esa parte hablando de un poco de la fijación. Y aquí, pues, nuestro amigo Rubier también nos va a decir que esta relación acá vamos a tener dos ángulos. Me va a hablar de un ángulo que sería, pues, obviamente, si lo estás viendo de frente, esto sería derecha, esto sería izquierda.
Entonces me va a decir de un ángulo inferior izquierdo. Entonces el ángulo inferior izquierdo, pues obviamente va a ser este de acá. Y me va a decir que de este ángulo inferior izquierdo se forma el uncus o el gancho. ¿Sí? Ahí tendríamos el uncus o gancho, que no me gustó cómo salió ese uncus. Salió horroroso. Vamos a ver si salió un poquito más mejor, dijo Lojano. Sí, bueno, ya tampoco sean exigentes. La falta de presupuesto causa estas cosas. Entonces, de este ángulo inferior izquierdo está saliendo este señor, sí, que sería el uncus, proceso unciforme, uncus, ¿no? Que significa gancho, ¿no? Uncus, la palabra uncus en español, la palabra uncus, es gancho, y unciforme, pues, forma de gancho, ¿no? Unciforme y uncus es gancho. Entonces, también algunos le llaman proceso ganchoso, ¿sí? O le llaman el gancho simplemente del páncreas. Entonces, ¿a quién está abrazando? Por aquí, pues compañeros, está nada más y nada menos que pasando, pues, básicamente lo que sería las dos estructuras, la vena, la arteria, un poco hacia la línea media, que es la señora mesentérica, y por aquí estaría pasando, pues, de subida la vena mesentérica superior. Las dos son los vasos mesentéricos. Los dos vasos mesentéricos estarían pasando por este nivel, ¿sí? Entonces ese uncus va a estar abrazando a estos señores vasos, a los vasos mesentéricos. Entonces eso es lo que me va a decir de la cabeza en cuanto a este cuadrilátero, ¿no es cierto? Y en parte, en cambio, en la parte acá arriba en el ángulo superior derecho, me va a decir que ahí voy a tener un tubérculo, que es el tubérculo pancreático preduodenal. ¿Por qué preduodenal? Porque se encuentra por delante del duodeno, aquí. Acá. Luego vamos a ver que hay otro acá atrás. Entonces te va a decir siempre dos labios. De esta circunferencia te va a decir que hay este labio que sería el labio anterior. ¿Sí? Y el otro labio que va a ser el que vamos a poner acá, que sería el labio posterior. Entonces ahí tendríamos el labio posterior. Sí, entonces en esta circunferencia es donde está nuestro amigo, pues, este señor. Que aquí lo hemos hecho también esquemático porque tienes que recordar que esta primera porción es oblicua y se va hacia atrás, se va en diagonal hacia atrás, pero aquí por esquema lo vamos a poner de esa manera. Entonces tendríamos aquí que en el ángulo superior derecho voy a tener otro tubérculo que es el tubérculo pancreático anterior o tubérculo pancreático preduodenal, porque se encuentra, o sea, si vas en orden, primero te encuentras con esto, una capa posterior te vas a encontrar, si hablamos por capas, ¿no? Una capa, la primera capa me encontraría con el tubérculo preduodenal, el duodeno, y atrás lo ponemos al tubérculo postduodenal o retroduodenal, que se encontraría acá. ¿Sí? Entonces, o la manera más fácil, no, tubérculo anterior y tubérculo posterior. ¿Sí? Y vamos a ver que hay un tubérculo pancreático izquierdo más luego. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí tendríamos esta pequeña parte de la cabeza. ¿Qué más vamos a decir? Entonces vamos a decir, nuevamente nos vamos a regresar a uno de los gráficos, algunos gráficos que ya hemos hecho, doctores, porque ya está dicho, o sea, ese es el detalle. Ese es el detalle de estudiarlo en esta forma y esta manera. Entonces, como que uno ya tiene que irse recordando algunas cositas que se supone que ya debemos ir fijando en nuestra memoria. Entonces, aquí está. ¿Ve usted? Entonces, aquí tengo el páncreas y aquí tengo esta línea. Sí, cuidado, la vayas a confundir. Esta no es el mesenterio, esta línea es la línea del mesocolon. El señor don mesocolon. El señor don mesocolon. Y de una vez, para que te vayas acordando acá, aquí están haciendo también, acuérdate que a la altura del ángulo duodeno-diagonal, ¿cierto? Este ángulo que está aquí, duodeno-diagonal, por aquí también están haciendo otra línea, que es la línea del mesenterio. Y esa línea del mesenterio se va a pasar por aquí, de la cabeza del páncreas hacia la porción horizontal de este señor. Entonces, ¿qué es el duodeno? Entonces, ahí tienes las dos líneas. Entonces, estas dos líneas, por obvias razones, van a estar en relación a la cabeza del páncreas. Aquí tenemos la línea del mesocolon. Entonces, vamos nuevamente a nuestro dibujo, doctores. Vamos por acá. Entonces, esto quiere decir que básicamente va a pasar, ¿no es cierto? Y si tú te acuerdas, ¿no es cierto? ¿De qué tienes que acordarte? Acuérdate de mí. Vamos ahí. La línea venía por acá y también afecta a la porción descendente del duodeno.
Y la porción descendente del duodeno decíamos que se divide en porción supramesocólica e inframesocólica. ¿Qué va a pasar con la cabeza, cara anterior del páncreas? Pues lo mismo, vamos a tener aquí la porción supramesocólica y acá la porción inframesocólica de la cabeza del páncreas. Entonces, ¿qué vamos a decir? La cara anterior del páncreas está atravesada también por el mesocolon y al estar atravesado también por el mesocolon, pues me va a dividir en dos porciones, en una porción que sería la porción supramesocólica, ¿no es cierto? Y la porción inframesocólica. Entonces, ¿qué va a pasar también de aquí? Si te acuerdas también de esto, y aquí vamos a ir a empezar a rayar nuestro pobre gráfico, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a recordar algo. Vamos a recordar también que aquí, la primera porción del duodeno, iba a venir el aumento menor, ¿no es cierto? En esta porción, en la primera porción, ya debes acordarte, no quiero dibujarlo para no cargar mucho el gráfico, iba a tener tanto en la cara posterior como en la cara anterior, cubierto por peritoneo, ¿sí? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, pero el resto, ¿no es cierto? Solo en la cara anterior. A la final va a terminar tapizando todo esto. ¿De dónde vino esto? Del aumento menor. Entonces, ¿qué te va a decir mi amigo Rubio? Te va a decir que la porción supramesocólica básicamente va a estar tapizada por la hoja anterior de lo que sería el famosísimo aumento menor, que obviamente aquí se habla embrionariamente, Rubio te va a hablar de que esto se va a fundir con un mesoduodeno que estaba acá, que era quien antes de la rotación embrionaria estaba ahí y todo eso, iba a formar básicamente pues esa fascia que lo va a estar cubriendo y obviamente esta fascia es la que lo va a ir dejando por fuera a nuestro amigo, el señor Don Páncreas, ¿no? Va a llegar hasta esta línea y de aquí, ¿qué va a hacer? Se va a proyectar hacia el colon. Esta hoja se proyecta hacia el colon con la hoja que viene debajo, se proyectan las dos hacia el colon para formar el mesocolon. Nuevamente regresamos a este dibujo que estaba por acá. Sí, a Never Forever. Por les digo, ya básicamente ya ni siquiera deberíamos dar clases en este momento. Ya les veo en el chat, hay un mensaje, solo déjenme explicar este poquito. Ya, bien, entonces aquí se formó el mesocolon, la línea que te digo. Aquí se formó el mesocolon. Aquí lo hemos hecho en el cuerpo, ahora estamos en la cabeza. Sí, entonces la una vino por acá, vino desde dónde? Digamos que estaríamos en la cabeza. ¿De dónde le vino el agua al coco? Le vino de la hoja anterior del aumento menor. Vino acá, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar allá, que va a unirse con la que viene del famosísimo, perdón, momento mayor, sí, tienes razón. Ah, ya, aquí tienes razón. Estoy haciendo al revés las cosas. Porque el señor Don Aumento Mayor, miren, ven acá. Esta es la historia. Viene el aumento mayor. Es que eso yo les decía, en algunos casos uno tiene que ver por dónde lo toma, por dónde le llega el agua a coco. Dice acá, mire este, viene acá el aumento mayor, coge acá, envuelve a este señor, ¿sí? Y se viene aquí, se mete aquí y sube para arriba como buen lojano. Si estaríamos en la cabeza del páncreas, va a cubrir la cabeza del páncreas. Sí, tienes razón. Entonces, eso, gracias por la aclaración. Pero como te digo, depende mucho de qué le estás tomando. Entonces, viene aquí así, ¿no es cierto? La hojita, toma todo esto, toma el famoso colon, se viene hacia acá, choca en su mesocolon y como buen lojano sube para arriba. Entonces, es como que le está diciendo por el lado contrario, ¿no? Entonces, si quieres, pongámoslo aquí para exagerarlo. Listo. Entonces sí, tienes razón. Sí, Rubiel lo está poniendo de otro lado. Entonces es como que vino de acá, ¿no es cierto? Digamos que aquí está el colon, ¿no es cierto? El famoso Don Colon, pongámoslo así esquemáticamente hablando. ¿Ok? Fue rodeado vino el aumento mayor, vino por acá, se pegó aquí, se dividió en sus dos hojas y esta hoja, las dos hojas obviamente, vienen para acá. Y esta hoja de aquí es la que se va hacia arriba. ¿No es cierto? Estamos aquí haciéndolo así esquemáticamente hablando, pero es la idea. De aquí vino y se fue hacia arriba todo. Entonces él está hablando del aumento mayor, lo está tomando desde la parte inferior. Disculpen, no quiero confundirlos, pero si te das cuenta, a la final esto vino acá de acá arriba también. Es decir, lo que yo les decía alguna vez, el peritoneo es todo una sola ¿cómo sería? Una sola envoltura que empieza a dar vueltas sobre sí misma. Entonces, esa es la idea. Entonces, básicamente, nuestro amigo Rubier, y lo vamos a hacer como dice Rubier, o sea, no lo vamos a tomar como que viene del aumento menor, sino como del aumento mayor, como lo ha hecho Rubier. Como nosotros decimos,
la voz oficial para nosotros es nuestro amigo Don Rubier. Entonces, básicamente vamos a hablar de que esa fusión viene desde esa parte que sería el famosísimo aumento mayor, ¿sí? Entonces tomémoslo así. No sé si, espero no haberos confundido, porque es como que venga por acá, si quiere, pongámoslo acá para poder entenderlo nuevamente. Porque tienes que acordarte que baja también, ¿no es cierto? A ver, vamos acá, aquí mismo. Entonces decíamos, por ejemplo, el duodeno, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que del duodeno está bajando esta hoja que viene del aumento menor, va a llegar aquí y se va a proyectar hacia el colon, formando el mesocolon. Eso es como lo estaba explicando yo, ¿sí? Porque baja de igual. Pero como lo explica Rubier, lo explica desde el otro lado, él lo ve desde acá. Entonces yo lo estaba viendo desde este punto de vista, ¿sí? Así. Rubier, en cambio, como es la voz de Dios y hay que hacerle caso a él, él lo está viendo desde ese punto de vista. Él está diciendo que desde el estómago llega el aumento mayor, siempre dos hojas, cubren al señor Don Colon y de ahí se proyectan pues a formar el señor mesocolon. Y del mesocolon pues aquí esa hoja sube a la parte superior, ¿no es cierto? Va hacia arriba, como buen lojano sube para arriba y va a tapizar esta parte, que es la que se va a fundir con el señor Don Duodeno. Que a la final, aquí si te das cuenta, ¿con qué se va a continuar? Si esto se continúa hacia la parte superior, se va a continuar tapizando al señor, primero tapizando al señor páncreas, luego tapizando al duodeno, y si yo sigo esta línea, pues esta línea me va a llevar a la hoja anterior del aumento menor. Si sigo esta línea, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a parar al hilio hepático y al surco intravenoso. Si te das dando cuenta, no sé si te lo tienes en la cabeza, te vas a ir al famoso hilio hepático. Del hilio hepático, donde se encontraba el aumento menor, te vas a ir a qué ligamento? Al ligamento venoso. Del ligamento venoso, ¿dónde pasarías? Al ligamento coronario. Del ligamento coronario al ligamento falciforme. Del ligamento falciforme llegaste al ombligo. Si te das cuenta, o sea, estamos dando una vuelta completita, es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, espero no haberte confundido, pero espero que Rubier, por ejemplo, aquí está el aumento que decíamos, miren, las hojas del aumento, ya lo hablamos un día. Las hojas del aumento, donde venía el aumento menor, venía del surco venoso, decíamos, se va a formar en el surco venoso, aquí, ya se formaba el aumento menor. Entonces, es todo un trayecto. Entonces, tú estás simplemente lo que estamos diciendo es que toda esta envoltura que un día le hicimos por acá, ¿no es cierto? Que ya la tenemos por aquí, otra vez se me desapareció. Esta envoltura, todo esto, aquí le hicimos ya súper rápido. Toda esta envoltura es una sola cosa. Todito esto. Es un solo peritoneo. Entonces, yo lo estaba tomando desde aquí hacia abajo, Rubier lo toma desde abajo hacia arriba. Pero como la voz de Dios es de Rubier, compañeros de la vida, entonces vamos a decir lo que dice Rubier. Vamos a decir que la hoja anterior del aumento mayor que vino desde acá, desde el colon, porque aquí vino el aumento mayor, ¿te acuerdas? Estómago, aumento mayor, se dividió en dos hojas y esa hoja anterior llega a esta línea y se va, pues, obviamente, hacia arriba a cubrirlo al señor Don Páncreas. Entonces, quedemos de esa manera, queridos compadres, y no nos hagamos ningún lío al respecto. Ok, entonces, ¿qué más vamos a decir con en esta porción? Lo que vamos a decir también, obviamente, es otra relación de la cara anterior. ¿Cuál es la otra relación de la cara anterior que vamos a tener que decir? Vamos a decir que aquí, si tú te acuerdas también, nuevamente, como te digo, aquí hay que ya irse acordando de las cosas. En la cara posterior de nuestro amigo, aquí había un señor, una señora arteria en la cara posterior de nuestro amigo el duodeno. En la cara posterior de nuestro amigo el duodeno, si nosotros lo ponemos aquí, tienes que acordarte de esto, lo ponemos al duodeno en una vista lateral, ¿no es cierto? Y acá abajo lo ponemos a la cabeza del páncreas, ¿sí? Cuadrilátera, como lo dice Rubier. Entonces aquí había una arteria que era la gastrodenal, que venía por la cara posterior y se iba a pasar así. Iba a salir acá. Y aquí iba a terminar en sus dos hojas, en sus dos arterias terminales, que para nuestro amigo, como les digo, nuestro amigo Rubier, pues son la arteria pancreático duodenal y la gastromental. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, aquí tendríamos que en este punto, pues obviamente, ¿no es cierto?, que está saliendo la arteria, pongámosle otro color rojos, ya. Entonces, hagámosle zoom. Aquí está saliendo nuestra arteria y nuestra arteria se va a terminar dividiendo en la gastromental, que se va a ir pues obviamente a la curvatura mayor del estómago, la gastromental derecha, ¿no es cierto? Perdón, sería esta sí, estoy bien, a la cobertura mayor del estómago, y esta de acá se estaría yendo pues a la pancreático duodenal anterosuperior. Entonces esa sería la otra relación
que está haciendo nuestro amigo Rubier. Pancreático duodenal anterior superior y la gastromental que se encuentra a este lado. ¿Sí? Entonces, básicamente esa sería otra de las relaciones que se encontraría a este nivel en la porción supramesocólica. ¿Qué tendríamos en la porción inframesocólica? Primero, pues la porción inframesocólica es más estrecha, es mucho más estrecha. Aquí tenemos a este señor que estaría pasando por aquí, que sería pues la porción horizontal, ¿no es cierto? Esquemáticamente hablando, una porción horizontal. Entonces me queda este corredor que también es estrecho. Entonces, siguiendo a nuestro amigo Rubier, esta parte de aquí estaría tapizada por la hoja anterior del aumento mayor y acá abajo, pues obviamente estaría tapizado por la hoja posterior de nuestro amigo el aumento mayor. Entonces, esa sería la parte, siguiendo a nuestro amigo Rubier, desde la parte superior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar desde la parte inferior? Perdón, desde aquí, desde el colon hacia acá. Entonces, tenemos esa pequeña porción que se encontraría en la porción inframesocólica y como lo dice Rubier, es como un callejón muy estrecho. ¿Por qué? Porque abajo simplemente se encuentra el duodeno, entonces esta porción es mucho más estrecha que la porción supramesocólica, ¿no es cierto? Y obviamente que esta porción, lo que te dice Rubier, que toda esta porción se prolonga por este proceso unciforme que va a tener ahí, pues, el paso de esos señores ¿cómo sería? Los vasos mesentéricos. Y aquí, ¿te acuerdas la otra línea que la pusimos de un verde fosforescente arriba? La otra línea que va a estar pasando por aquí y que se va a cruzar también por la porción horizontal de este señor es la línea del mesenterio, ¿sí? ¿Que nací en dónde? Si tú continúas aquí, viene la porción ascendente. Vamos a ver si no se nos carga demasiado el asunto. Viene la porción ascendente para ir a formar, ¿qué cosa? El ángulo. Entonces, esta línea nacía siempre un poco superior y hacia la derecha. Y viene aquí, es la línea del mesenterio. Entonces, esta relación que tienes aquí, primero es más estrecha que la porción supremesocólica, ¿no es cierto? Y es como que continúa o va paralela, por decirlo de alguna manera, a la porción horizontal. Y lo que tiene aquí cruzado sería la línea mesentérica, básicamente del señor del meso, que sería del que le va al intestino delgado, ¿no? La raíz del mesenterio, en pocas palabras, ¿sí? Que está lleno de vasos sanguíneos a ese nivel. Entonces, ahí tendrías esa señora línea, que sería la otra relación que tendríamos ahí. ¿Sí? Ok. Iríamos a la cara posterior de la cabeza del páncreas. ¿Qué tenemos en la cara posterior de la cabeza del páncreas? Entonces ya tenemos también algunas historias que ya hicimos, doctores. Vamos a ver qué hicimos, aunque creo que fue en la otra compu. Sí, entonces, ¿qué era lo que había atrás? Detroit. ¿Qué hay por Detroit? Entonces pongámoslo acá al señor Don Duodeno, que es el que me interesa en este momento, ¿sí? La porción horizontal superior, perdón, no horizontal, sino la porción superior, la flexura duodenodiagonal superior, ahora sí, porción horizontal, porción ascendente y ángulo duodenodiagonal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay, obviamente, en la cara posterior? Primero que te vas a encontrar, pues, por obvias razones, señores, pues, es a este señor que venía desde arriba de la vesícula y que se iba a meter aquí a la papila mayor, que es el colédoco, que va a tener aquí, pues, la porción retroduodenal, ¿no es cierto? Y la porción supraduodenal que ya conversamos en clases. Entonces, este es uno de los señores que te vas a encontrar ahí. También ya dijimos, ¿se acuerda cuando hablamos de las relaciones del colédoco? Pues, obviamente que básicamente, aquí también tengo la primera parte de la señora, ¿cómo se llama esta señora? La señora Porta. Está por detrás, no tengo efecto 3D, así que lo voy a poner aquí, a la Porta, ¿no es cierto? A la Porta, sí, es la primera porción de la Porta, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, doctores, y de una vez si quiere pongámoslo, vamos a ver que básicamente es justamente, se considera que a nivel del cuello, por aquí está viniendo la esplénica, y acá abajo, como viste en el proceso unciforme, estaba viniendo la señora mesentérica superior. Estas se unen aquí así y van a formar la porta. Sí, entonces tienes esa relación de la cabeza del páncreas con esta porción de la señora doña Porta. Entonces aquí tienes la mesentérica, perdón, la esplénica, que viene detrás del páncreas, la mesentérica superior y se unen. Entonces
uno de los puntos donde se dice que se une es a nivel del cuello, pero obviamente en la cara posterior del cuello, pero se mete hacia acá, por lo tanto va a tener relación también con Nuestra Señora, la señorita, la señorita cabeza del páncreas. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa debes acordarte? Aquí debes acordarte que la porción horizontal de nuestro amigo, el señor, perdón, porción descendente de este señor, se relacionaba, aquí tendría sacando la cabeza el señor riñón. Entonces, si hacemos así como que, entonces aquí está el riñón, se relacionaba con la cara anterior del riñón, ¿no es cierto? Y obviamente si lo ponemos punteado, pues por aquí estaría relacionándose con el ilio del riñón. Pero ese ilio del riñón, pues obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar sus, pongámosle de amarillo, de amarillo, de amarillo, de amarillo, porque orina, ¿no? Entonces aquí está saliendo la pelvis renal y la pelvis va a bajar por aquí así. Ok, es más posterior al colédoco, obviamente, mucho más posterior al colédoco, sí, mucho más posterior al colédoco. Y también, pues, obviamente aquí está llegando, ¿quién más está llegando? Está llegando esa señora llamada, ¿cómo se llama esa señora? Se llama la señora, la arteria renal. La vena renal está saliendo, sí, la vena, pongamos la vena. La señora vena renal está pasando por aquí, por favor, no te vayas a confundir. La vena renal se va a ir a desembocar en donde está mucho más posterior al colédoco. Va a desembocar en la cava, no en la porta, aunque aquí la dejé la porta, ¿sí? Va a ir a la cava, ¿sí? Tiene que ir a la cava, la vena renal, y si ahí está la vena renal, pues por obvias razones, al ladito está la arteria renal, ¿sí? Y desde la señora aorta está saliendo esta arteria, que es la arteria gonadal, que se va a ir cerca del uréter, que ya vamos a ver luego, que sería la arteria testicular. Sí, no lo hago más acá porque se nos va a amontonar, se nos va a hacer un lío, pero si quieres, para que te vayas orientando, podemos hacer lo siguiente. ¿No es cierto? Lo que ya esto ya tendría que estar fijado en tu cabeza. Sí, entonces tengo aquí la chuletita, ¿no es cierto? Estamos viéndolo desde arriba y al verlo desde arriba, básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Si tú lo ves desde arriba, sí, un momentico, un one moment, ya, listo, ahí se activó la cosa. Entonces, si tú lo ves desde arriba, obviamente, pues esto va a ser derecha, esto va a ser izquierda. Entonces, nosotros debemos poner esas estructuritas que estábamos poniendo aquí, pongámoslo de amarillo al señor Don Riñón, al señor Don Riñón que estaría ahí, ¿no es cierto? A la señora hacia la derecha estaría la cava, hacia la izquierda la aorta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que una relación que estábamos poniendo ahí va a ser la vena renal, ¿sí? ¿Ok? Y obviamente la otra sería la arteria renal, ¿ok? Entonces, esas son las relaciones que estoy intentando explicar acá. No las amontono porque aquí tendría que dibujar la columna vertebral y ver cómo se van pasando y ya vamos a ver que están unas estructuras un poco hacia adelante, es decir, la parte vascular queda más hacia atrás. ¿Qué parte vascular? La parte vascular renal, porque la porta, el colédoco, porta y colédoco están al mismo nivel. Acuérdate, relación. ¿Te acuerdas que decíamos que básicamente delante de nuestra amiga la porta y a la derecha se encuentra el duodeno? Estos dos están en el mismo plano. Entonces, si vamos por capas, ¿no es cierto? Los que algunos que les gusta manejar el adobe saben lo de capas, ¿no es cierto? Vas por capas, vas pelando. La primera capa tendríamos que sacar la cabeza del páncreas. Saco la cabeza del páncreas y la segunda capa, por decirlo de alguna manera, me voy a encontrar con el colédoco y la porta. Saco eso y me voy a encontrar con la parte vascular, sí, y del pedículo renal, la pelvis renal, la vena renal, la arteria renal y la arteria testicular, sí. Obviamente, esto llegando hacia dónde, hacia este lado derecho, aquí, ¿te acuerdas? Ahora tienes que acordarte otra cosa. Póngase pilas, vaya poniéndose pilas. Este señor que está pasando por aquí, estaba pasando, según nuestro amigo Rubier, si la memoria no me engaña, en L3. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que había una discusión como que L3 o L4? Si fallo en eso, no se preocupe, porque esa es la variación, L3 y L4. ¿Sí? Entonces, esto iba a subir hasta L1. Es decir, esta señora, ¿no es cierto? Si lo ponemos, ya no lo pusimos, ¿no es cierto? Estaría pasándose por delante, ¿no? De los grandes vasos. Aquí estaría la porción horizontal del duodeno.
¿Ok? Más o menos esa es la idea. Sí, hablando por capas, por la porción horizontal de ese señor Don Loden. Entonces, ¿eso qué quiere decir, doctores? Si está ahí, ¿no es cierto? Y sobre esto, ¿no es cierto? Estamos poniendo otro punto. Yo quito esto y me voy un poquito más hacia arriba. Aquí estaría también, pues obviamente, como está pegado, ¿no es cierto? A ver, quiero que recuerdes esto. Entonces, si es, eso es la porción horizontal, ya, vamos, acuérdate, pongámoslo así, hagámoslo así, a ver si es que me hago entender esto. Tengo aquí la porción horizontal del duodeno, ¿sí? Eso quiere decir que por acá estaba bajando ¿quién? Aquí en este punto estaría aquí cortado ¿quién? Estaría cortado aquí el colon descendente. ¿Captó el mensaje? Colon descendente, ¿sí? Porque bajaba el colon descendente, perdón, colon descendente. Perdón, doctores, la abstinencia de café, estoy en drogas. La porción descendente del duodeno, la porción descendente del duodeno. Entonces estaba bajando por aquí, estaba bajando lateral a la columna, ¿te acuerdas? Lateral a la columna, entonces está bajando por aquí. Entonces, si yo quito esta porción, ¿no es cierto? Si yo quito esto y quiero dibujar el duodeno, ahora lo voy a dejar, perdón, al páncreas. Qué manera de venir trabado hoy día, doctores. Sí, entonces vamos a dibujar al señor Don Páncreas. Yo tendría que poner la cabeza del páncreas, pues aquí, esquemáticamente hablando. Y aquí tendría que cortarlo a quién, un poco, incluso hasta más acá, ya estoy en drogas, porque la porción, si es por mi dibujo, está mal hecho, disculpa. Aquí estaría el duodeno, ¿no es cierto? Porque este duodeno se relaciona con la cara anterior del riñón, y aquí estaría la cabeza del páncreas. Entonces, se va a relacionar con estas arterias, con la pelvis renal, y también va a relacionar mucho más atrás con quién, con la cava. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, esa es la orientación. Entonces, acuérdate, esta sería la porción descendente del duodeno. ¿Sí? Porción descendente del duodeno, aquí tendría la cabeza del páncreas. ¿Ok? Entonces lo hemos cortado, ¿no es cierto? Como por aquí. Por aquí. Entonces también voy a tener esa relación con la vena cava. ¿Sí? Entonces es un poco, más o menos ese es el esquema para hacerme entender un poco. Disculpe que me haya trabado, quedó contento, pero así es el fútbol, el síndrome de abstinencia de café causa eso. Entonces, ¿qué nos va a decir a nuestro amigo Rubier también? Obviamente que bien pegado al páncreas, ¿no es cierto? Aquí ya lo pusimos en algún lado, este gran país, sí, ya lo teníamos poniendo acá. Aquí pusimos en la cara anterior la arteria pancreático-duodenal anterosuperior. Obviamente, entonces voy a tener hacia la cara posterior otra arteria que sería la que se va a ir hacia atrás, que sería la pancreático-duodenal posterosuperior. Entonces, otra relación que voy a tener acá, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí. Por aquí estaría pasando la arteria también pancreático-duodenal, con número de color, pancreático-duodenal posterosuperior. La posterosuperior también se encontraría ahí para llegar a la cabeza del páncreas. Si tú coges, por ejemplo, si tú coges, vamos acá, vamos a tener así. Si tú te paras aquí así, para ver esto, para ver esto, quitando el duodeno, quitando el duodeno. Entonces veríamos básicamente esto que está aquí, quitémoslo al duodeno. Y decíamos que esto tienes aquí a la pancreática, la gastrodenal. La gastrodenal me va a dar esta arteria. La pancreático, pongamos que esto es anterior y esto es posterior. Me va a dar la gastroduodenal anterosuperior y me va a dar la pancreático duodenal posterosuperior. Entonces, pancreático duodenal anterosuperior y pancreático duodenal posterosuperior. ¿Qué va a pasar aquí? Por acá abajo está llegando una pancreático duodenal inferior, rama de la mesentérica, pancreático duodenal inferior, que me va a dar a su vez otros par de arterias. Cambiemos completamente la pancreático duodenal anteroinferior, anteroinferior. Y por acá, obviamente, pues la otra pancreático duodenal que sería la pancreático duodenal posterior inferior. Entonces, ¿de qué estamos hablando, doctores? Estamos hablando que la relación de la cara posterior, sí, que es la que menciona Rubier, va a ser básicamente por este arco formado por estas dos arterias, que serían
el arco formado por la pancreático duodenal póstero superior, pancreático duodenal póstero inferior, cara posterior. Entonces, eso lo menciona Rubio. ¿Sí? Te va a decir que se encontraría también esa relación con esa irrigación, que es parte de la irrigación del señor Don Páncreas. Entonces, ahí tendríamos básicamente esas relaciones a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que más vamos a tener? Ahora, decíamos, hay una capa, pongámoslo acá, vamos aquí mismo, hagámosle aquí, esquemáticamente hablando, doctores, no tengo efecto 3D, por eso me va a causar problema. Además que he venido trabado, ¿no? Sí, hoy día he venido trabado. Sí, listo. Bueno, ¿y cuándo no está trabado, doctor? No sean así. Listo, vamos acá. Tendría aquí, ¿qué estructuras estarían pasando entonces más atrás? Según otra capa más. Tendría pasando el colédoco, esquemáticamente hablando todo. Colédoco, ¿no es cierto? Yendo a su camino, que sería a la porción descendente del duodeno. Atrás, ¿no es cierto? El colédoco está delante y a la derecha. Yo no puedo hacer eso, así que más atrásito está porta. ¿Sí? El colédoco, podremos decirlo de alguna manera, para irnos orientando, descendiendo, ¿para irse a dónde? Para irse a la porción descendente del duodeno. Y otra parte que está acá, ¿cuál sería? En cambio la porta. ¿Qué está haciendo el porta? En cambio el porta está subiendo para irse al ilio hepático. ¿Ok? Listo. Además, ¿no es cierto? Si estamos hablando de todas esas estructuras, aquí vamos a tener, aquí más atrás, gobierno incapaz, arteria renal, ¿sí? Porque esa no está bajando, está yéndose horizontalmente a encontrarse con el riñón. Más atrás, gobierno incapaz, vena renal, que está en cambio viniendo ¿hacia dónde? Hacia la cava, es lo que hicimos acá, ¿no? ¿Se da cuenta? Por eso las ponemos así. Entonces, pongámoslo acá, doctor. Perfecto, no hay problema. Detrás de la cabeza del páncreas, aparte de esos arcos renal, esos arcos pancreático-donales que decíamos, colédoco, más atrás la porta, y más atrás de todo esto, arteria renal, vena renal. Lo mismo acá. Arteria renal y vena renal. Y obviamente también está por aquí pasando, pongámoslo de amarillo, entre esos dos señores, entre esas partes vasculares, estaría pasando, pues, ¿quién? La pelvis renal, que sería ya básicamente en este punto, bajando. Sí, porque se va a transformar en ¿qué? En el uréter. Pero todas estas estructuras están en un plano anterior y estas en un plano vascular, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿quién los divide? ¿Quién los separa? ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el malo de la película? La fascia retroduodenal. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Nuevamente pongámoslo aquí el duodeno. Y el duodeno tenía una fascia retroduodenal, y esa fascia retroduodenal, pues, vino, aquí va a salir así como que medio rayado, vino desde detrás del duodeno y se puso y hace esa interrupción entre esta parte renal, por decirlo de alguna manera, de este sector renal. También obviamente esa fascia va a separar todo esto. Entonces aquí tendría separando todo esto. La fascia retrodenal estaría separando todo esto. ¿Sí? Entonces estaría separando esa parte de esta área renal. Fascia retrodenal estaría separando todas esas estructuras. Entonces por eso te hablaba por capas. Entonces si hablamos así como que un poquito en orden, lo primerito que se va a encontrar, obviamente, el riñón, pues con su propia perdón, el páncreas sería con su propia vascularización, luego con estas estructuras y luego, pues obviamente, con estas estructuras de acá. Y aquí faltó una, ¿no es cierto? ¿Cuál faltó? La arteria testicular o arteria gonadal, que también está llegándole para ponerse al lado del señor Don Dodeno. Está como un poquito oblicuo, pero pongámoslo aquí como que está todavía cruzado. Entonces tendríamos la arteria testicular también que estaría llegando en el caso de los varones, incluyendo Miss España, y también la arteria, lo que sería la arteria ovárica. Entonces sería en el caso de las damas, ¿no? Entonces, ¿qué tienes acá? Estas serían las principales relaciones de la cabeza del páncreas. Esas serían las famosísimas principales relaciones de esa señora cabeza del señor Don Páncreas en este punto. ¿No es cierto? Listo. Entonces, como te decía, básicamente la cabeza del páncreas, si nosotros ahora ponemos la última relación que sería la columna, más o menos la altura, no está básicamente
ocupando toda la columna, sino que es más o menos de altura. Tendríamos que poner aquí como última relación, esquemáticamente hablando, la primera, la segunda y la tercera vértebra lumbar. Sí, entonces esa sería más o menos la altura que está ocupando la cabeza del páncreas, desde la primera hasta la tercera vértebra lumbar. Sería más o menos la relación que estaríamos hablando. Entonces, obviamente, una vez más, por enésima ocasión, no tengo efecto 3D. Hacia el lado derecho de esta columna, nuestra amiga, la mamá de todas las venas, la cava, ¿no es cierto? Y pongámosle un poquito más acá, pues, la mamá de todas las arterias, la aorta. ¿Sí? ¿Con quién se relaciona nuestro amigo el señor? Básicamente la cabeza del páncreas va a ser pues obviamente con la cava porque está más hacia el lado derecho. Sí, la aorta la puse acá como que alejada para darnos cuenta que se queda alejada de estas relaciones. Sí, la cava está más hacia la derecha y esa es la que va a entrar en relación. Así que la aorta simplemente siempre es para recordar. A la derecha la cava y a la izquierda la señora doña aorta. Nos meteríamos a la circunferencia. ¿Qué hay de bueno en la circunferencia? Pues en la circunferencia lo que hay de bueno es son dos labios que ya estábamos conversando hace un ratico. Si nosotros lo ponemos nuevamente, ¿no es cierto? Pongámosle ahora así como la cabecita del páncreas, ¿no es cierto? El proceso unciforme. Y me va a decir que esto, pues, obviamente tiene un efecto así. ¿Cierto? Una así pequeña circunferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener? Dos labios. Un labio anterior, que son más marcados en este punto, que sería el labio anterior de esta circunferencia, y el señor don labio posterior, que sería el que está acá, labio posterior. Y habíamos hablado que aquí, ¿qué es lo que debo recordar? Debo recordar que el señor don duodeno se viene desde acá, así, desde el estómago. Va a venir a meterse aquí así. Sí, entonces es como que viene desde anterior, porque tienes que acordarte que el señor don duodeno es de anterior a posterior la primera porción. Entonces, por lo tanto, se va a meter acá. Por lo tanto, ese labio posterior se queda retroduodenal, se queda detrás del duodeno. ¿Sí? Y el labio anterior se va a quedar delante del duodeno, por eso es preduodenal. Por eso te va a hablar de dos tubérculos. Un tubérculo que seríamos el tubérculo, pongámoslo acá de amarillo, que se encontraría aquí, en el ángulo superior derecho. ¿Sí? Entonces tendrías ahí un tubérculo, el tubérculo preduodenal, que sería ese tubérculo que se encuentra en ese punto, ¿no es cierto?, de este canal, en pocas palabras, en el labio anterior, se encontraría en este labio anterior de este señor, ¿sí? Entonces, básicamente, esto sigue la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Y sirve para que ahí se coloque. ¿Quién se va a colocar ahí? Pues se va a colocar nada más y nada menos que Nuestra Señora, el Señor Don Duodeno. ¿Ok? ¿Listo? Ok, vamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos pues que aquí, en este punto, donde este señor Don Duodeno se metió a tener ese contacto con el señor Don Páncreas, aquí me hace un pequeño hundimiento. Un pequeño hundimiento por la presencia del páncreas. Y acá el segundo hundimiento es por la presencia de los vasos mesentéricos. Entonces, aquí yo tengo este sitio, que es de aquí a acá. Esta línea no existe, solo es para explicarlo. Ese sitio, ¿qué sería? Ese sitio va a ser nada más y nada menos que, sino otra cosa que nuestro amigo, ¿cómo sería? Sería nuestro amigo el cuello, que sería entonces arriba, entre una escotadura superior, que esa escotadura superior está formado básicamente por ¿quién? Está formado por, básicamente por todo lo que sería la impresión que hace el duodeno, y hacia abajo esa escotadura inferior estaría formado básicamente por la escotadura que está haciendo ¿quién? La escotadura que está haciendo los vasos mesentéricos. Entonces tengo una escotadura superior y una escotadura inferior que estaría haciendo esa parte de la estrechez que va a permitir llamarlo a esta zona el señor Don Cuello. ¿Sí? ¿Estamos vivos, compañeros de la vida? Ok. Sí, alguien está desayunando, no sean así. Entonces, básicamente tenemos que encontrarnos hasta acá olió el café, ¿ah? Provecho. Entonces tenemos acá básicamente lo que sería la parte
de esta estructura que siempre es una estructura más delgada que va a unir la cabeza con el cuello. Ahora ya sabes por qué se hizo más delgada. Se hizo más delgada por dos escotaduras. La escotadura superior que está dada por la entrada del duodeno, cuando el duodeno entra a tomar contacto con el señor don Páncreas, y la escotadura inferior está dado básicamente por lo que sería nuestro amigo el señor don vasos mesentéricos. Los dos vasos mesentéricos estarían dando esa escotadura inferior. Y acá atrás, entonces, acá atrás voy a tener en este labio posterior y cerca del inicio del cuello, acá voy a encontrarme, no lo voy a dejar punteadito, pero tienes que acordarte, está detrás del duodeno, sí, el tubérculo retroduodenal, lo que sería la parte posterior, tubérculo omental, también lo llama nuestro amigo don Rubiel, tubérculo pancreático, perdón, el tubérculo omental o sí, tubérculo epiploico, ¿no es cierto? Estamos vivos. Tubérculo omental o tubérculo epiploico es el que está atrás o retroduodenal sería la idea. Entonces el anterior es pre, este es post o retro, porque se encontraría detrás de este señor. Entonces si quieres pongámoslo aquí así. Ok, entonces estaría detrás, gobierno incapaz. Listo, compadres de la vida, entonces, ¿qué más tendríamos por esta parte? Ya sabemos que aquí está ocupado, si quieres lo hacemos, ¿no es cierto? Lo que tienes que acordarte aquí es básicamente que la vena es, la arteria es medial, sí, la arteria es medial, ¿no es cierto? Es la mesentérica superior, y la lateral básicamente va a ser la vena mesentérica. Entonces, aquí, de una vez hagamos, en la parte posterior, la vena mesentérica está aquí así. Para autores como Skandalakis, es todo viene por la parte posterior, la esplénica, el cuello es el sitio donde se une la esplénica con la señora mesentérica superior para formar la porta. Sí, en la parte posterior del cuello, aquí se encontraría la unión o la formación de la porta. Entonces ya tenemos dónde está la formación de la porta, ¿no es cierto? Y obviamente que estos señores van a dar sus impresiones, estos señores, entonces también van a dar sus impresiones a nivel del cuello, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Cuerpo del páncreas, doctores. Vamos a ir al cuerpo del páncreas. Yo creo que ya estamos haciendo básicamente toda la historia. Iríamos al famoso cuerpo del páncreas. ¿Qué vamos a decir en el cuerpo del páncreas, queridos compadres? En el cuerpo del páncreas vamos a decir que tiene un cuerpito caribeño. ¿Qué más vamos a decir? Vamos para qué pongamos. Sí, ok. Entonces, ¿qué tenemos acá en el señor don cuerpo del páncreas? Yo te decía que hay muchos autores que hacen esto. Uno de esos autores es Skandalakis. Coge y hace esto y te dice básicamente lo siguiente. Ya te lo voy a traducir al idioma de Rubier, ¿no es cierto? Te va a decir que este es cara posterior. Te lo digo porque a veces te puedes encontrar con autores que lo mencionan de esa manera. Cara posterior, esa sería una cara antero superior y esta sería una antero inferior, ¿sí? Y los tres bordes, ¿no? Entonces tendrías el borde superior, el borde anterior y el borde inferior, ¿sí? Entonces, tal vez te encuentres con este tipo de autores. Pero ¿para qué dice mi amigo Rubier? Hace lo mismo pero con papas. Él lo ve así. La cara posterior, perdón, la cara posterior, la cara posterior, la cara anterior y una cara inferior. O sea, ve el triángulo de otra manera, ¿sí? Yo siempre les he molestado con eso, les digo, todo depende de la droga que utilices para ver las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice Rubier? Básicamente, cara posterior, ¿no es cierto? La cara superior y la cara inferior. Entonces te va a decir bordes. ¿Cuáles son los bordes? Borde superior, borde anterior y el último borde, pues por obvias razones sería el borde posterior. ¿No es cierto? Entonces tienes, borde inferior, borde posterior, borde inferior. ¿Sí? Entonces tienes borde superior, anterior y borde inferior. ¿Sí? Entonces, básicamente no hay mayor historia. Como te digo, solo esto te menciono por si acaso algún rato estés leyendo y te encuentres con esta historia, ¿sí? Con esta historia de esta descripción, que también es una descripción que algunos autores sí la van a realizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la cara anterior? Lo que te va a decir Rubio en la cara anterior, básicamente es algo que ya dijimos acá. Lo que va a presentar básicamente es esa concavidad. Una concavidad anterior que se va a acomodar pues a la cara posterior del estómago y obviamente recordar a Never Forever que la bolsa mental está entre estos dos
señores. ¿Qué hay en la cara posterior? ¿Cuáles van a ser esas relaciones de la cara posterior? Entonces, vamos a hacer una triste historia aquí nuevamente. Vamos, pongámoslo a nuestro señor Don, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿cómo lo explicamos? Pongamos acá a un señor que es el vaso. Necesitamos colocarlo de ley al vaso, ¿sí? Entonces, acá pongamos a una arteria llamada la arteria, la señora, ¿cómo se llama esta señora? La aorta. Vamos a ponerle la aorta porque ya se encuentra al lado izquierdo de la columna vertebral. Entonces, esta señora sí se va a relacionar con esta parte. Entonces, pongámosla acá a la aorta. Necesitamos colocar esto. Tenemos aquí a la aorta. ¿Sí? De la aorta estaba saliendo el tronco celíaco. Sí, el tronco celíaco está saliendo una arteria que ya la conocemos, que es la esplénica. Sí. Hacia acá nosotros tenemos la otra señora que es la cava. Pongámosla un poquito más acá. La cava. ¿No es cierto? Ok. Estaba hacia el otro lado, relacionándose con la cabeza, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí también está llegando la señora vena esplénica. Aquí algunas veces llega la mesentérica superior. Sí, estamos vivos, pero acá atrás también tienes que acordarte que hay otro señor que estaba viendo cómo le presenta el páncreas la cola al vaso, que es el riñón. El riñón va a tener su pelvis renal. Y obviamente también va a estar saliendo de la señora aorta por debajito, ¿no es cierto? Del tronco celíaco está saliendo la arteria renal. Y obviamente nuestro amigo riñón está enviando su vena renal a la cava. Sí, pues mira, todo esto está detrás del páncreas. Todo lo que estoy poniendo está detrás del páncreas. Absolutamente todo esto. Y obviamente por aquí también le está llegando la arteria testicular de este lado, ponerse al lado del señor uréter para bajar juntamente con ellos. Pues mira las relaciones que estamos colocando. O sea, todas estas estructuras básicamente te las va a estar hablando Rubián. Entonces, está hablando de esas estructuras que están, algunas de ida desde la aorta y otras de regreso. Unas a la cava. ¿Cuál a la cava? La vena renal. Acuérdate que la mesentérica, la esplénica, aquí recibe muchas veces a la mesentérica inferior, pongámoslo aquí para que no se confunda, a la mesentérica inferior, pero al final la mesentérica, acuérdate, otra vez, a never forever, se va a estar uniendo a quién, a la altura del cuello del páncreas, con la cara posterior, se está uniendo a la mesentérica superior, esta es la inferior, y se está formando aquí, pues, la porta. Entonces, tengan cuidado en eso. La vena que se está cruzando aquí, la importante es la vena renal, la que está yéndose a esa parte, ¿no es cierto? Básicamente, esta sería la parte a este nivel. Entonces, si aquí estamos, aquí, si ya la pusimos aquí a la señora, a ver, de este color la pusimos a la porta, ¿no es cierto? A la porta que se va a ir al hígado. Sí, tienes que acordarte que aquí estaba saliendo del tronco celíaco que pusimos ahí, está saliendo ¿quién? Está saliendo también, pongámosle de este colorcillo, la gástrica izquierda. ¿Sí? Que no va a tener mucho que ver con nuestro amigo el páncreas, pero solo es para que te acuerdes que al lado de la gástrica izquierda está la vena gástrica izquierda y la vena gástrica izquierda se va a ir al porta. Y al irse en camino al porta, se va a relacionar con el cuerpo del páncreas. ¿Captó el mensaje? Sí, en ese camino que va a la porta, sí, va a la porta, aquí se va a relacionar con el señor también el cuerpo del páncreas, y cerca de la cabeza del páncreas, cerca del cuello del páncreas, ¿sí? Entonces también en este camino, en este caminar que va a ser, por decirlo de alguna manera, va a estar básicamente saliendo ahí. Ahora, la vena esplénica, esta azul que hicimos acá,
también está llena alrededor de ganglios. Sí, la arteria y la vena. Sí, están juntitas una sobre otra. Entonces tienes los vasos o los ganglios esplénicos que se encontrarían ahí. Entonces también se encontrarían detrás de esta parte. Y esa fascia que acá en este lado se llamaba retrodenal se va a prolongar para separar ¿qué? La parte renal. Acuérdate, la parte renal, la parte de la pelvis renal, la vena renal, la arteria renal, está separada de estas estructuras que son la arteria esplénica, la vena mesentérica inferior que llega acá, están separadas. La gástrica izquierda, toda esta parte venosa de lo que sería el vaso y arterial del vaso, sí, esa parte arterial de la mesentérica superior, mesentérica inferior, se encuentra separada, como te digo, de un sector renal, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el sector renal? La pelvis, la arteria renal, la vena renal, ¿no es cierto? Y básicamente esta parte y obviamente la arteria testicular. Y esto está separado, ¿por qué? Por una fascia, que acá, como estaba el duodeno, tenía el nombre de fascia retrodenal, pero esa fascia se prolonga hacia este lado de acá y ya tenemos una fascia de adosamiento simplemente que sirve para separar estas estructuras de la una de la otra. Entonces, ahí tendrías básicamente esa situación. Entonces, ¿qué más? Si nosotros hablamos de estas partes, obviamente acá, sí, Rubier también te va a meter en problemas. Estábamos hablando que, por aquí lo pusimos, que más o menos el páncreas estaría ocupando pues lo que es L1, L2 y L3, pero va como quien va a subir, va a irse, ¿no es cierto? Se va a ir subiendo, va a ir ascendiendo el cuerpo, ¿no es cierto? Desde L1, L2 y 3 va a ir subiendo y se va a prolongar acá. ¿Qué me sirve saber eso? Que te acuerdas que desde aquí, desde estas fibras de aquí, desde L1, L2 y L3, están saliendo las fibras de quién? Sobre todo de L1 y L2, del pilar izquierdo, del diafragma. Entonces Rubier te va a meter en problemas porque te va a decir que a través de esta fascia que te estoy hablando, que está separando esto, si ahí está la aorta, ¿no es cierto? Ahí estaría la aorta, ¿no es cierto? Entonces pongamos aquí, y acá a la derecha la cava, pongámoslo, pero aquí estaría pues la columna vertebral. Entonces, de 12, por decirlo, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, L1, L2, L3, ¿no es cierto? De 12 hacia arriba. Entonces, por aquí están saliendo por detrás. Bien detrás estarían saliendo, pues obviamente, lo que serían las fibras musculares de ese señor llamado diafragma. Y en este caso estaría formando, pues, el pilar izquierdo. Entonces, básicamente estaría esa relación aquí. Si tú te imaginas aquí la cabeza del páncreas venía de L1, L2 y L3, y el cuerpo va subiendo así. Va subiendo, y al ir subiendo, pues obviamente va a entrar en contacto a través de todas estas estructuras con ese pilar izquierdo, que es lo que te va a decir nuestro amigo Don Rubiere. Básicamente creo que eso serían las relaciones en la cara posterior. No, no creo que hay más historia. Cualquier otra situación ya para hilar un poquito más fino lo podrías estar leyendo básicamente con nuestro amigo, lo que sería nuestro amigo, pues, ¿cómo se llama? Rubier, ¿no? Rubier es el otro, la mamá de Dios en esto. Entonces, básicamente, ahí tendrías esta parte, ¿no es cierto? Y obviamente el pedículo renal. Aquí, ¿quién faltaría eventualmente? Pues nos faltaría colocar la glándula suprarrenal, que estaría por aquí así, ¿no es cierto? Que también está recibiendo sus arterias renales, sus arterias suprarrenales. Entonces, básicamente te va a estar hablando de esta estructura, de este espacio. Es lo que te está hablando nuestro amigo Don Rubier. En la cara inferior, entonces, todo esto está básicamente en relación aquí a la cara posterior de este señor Don Páncreas. Entonces, perdón, de este señor Don Páncreas, que estaría, pues, básicamente, por aquí lo pusimos, en relación a esta parte, cara posterior. Aparte, acuérdate también, aparte que hizo la concavidad que decíamos acá para los grandes vasos. Concavidad y se va. Se va. Aquí, por ejemplo, aquí le hemos hecho una nefrectomía, no hemos puesto al riñón. Aquí deberíamos haber puesto el riñón, pero era para explicar lo de la pared. Una nefrectomía. Llevamos el riñón así tan inmisericordiamente. La cara inferior, mira cómo la ves Rubiera la cara inferior. Entonces, ¿qué tienes que acordarte? Tienes que acordarte aquí que nosotros tenemos, siempre dijimos en el borde anterior, el mesocolo. Mesocolo. Y una, obviamente, de las estructuras que decíamos, que ya lo dijimos más de una vez, que aquí muchas veces se meten las asas intestinales.
¿no es cierto? Acá estaría el señor don colon, si quieres lo ponemos aquí así. Ahí estaría el colon con su meso y muchas veces se meten las asas intestinales. Entonces, ¿quién les va a dar impresión acá? Va a ser las asas intestinales. Pero aquí viene algo muy importante. Aquí viene algo importantito, importantito. Sí, acá, por ejemplo, y aquí a la altura del cuerpo, sí, aquí se estaba formando el ángulo duodenal. Aquí. Entonces, primera impresión en el cuerpo, ángulo duodenal. Segunda impresión, asas intestinales. Sí, pongamos si quieres aquí la línea. Aquí está la línea anterior, mesocolon. Asas intestinales. Aquí, en este sector, entonces, cambiamos de color. Sí, pongámosle acá con las asas intestinales. Las asas intestinales están haciendo su pequeña impresión ahí. Sí, impresión de asas intestinales. Pero aquí el colon también va a dejar su impresión, porque el colon a la final va a terminar, decíamos, ¿te acuerdas? Sirviendo de cama para nuestro amigo el vaso. Entonces ahí estaría el colon con su tenia, ¿no es cierto? Y aquí tendría una impresión colónica a este nivel. Entonces, la cara inferior va a tener la impresión, si vamos de derecha a izquierda, del ángulo duodenal, luego la impresión de lo que sería nuestro amigo las asas intestinales, que aquí podríamos decir que es el yeyuno, asas yeyunales, y acá tendrían la impresión colónica a este nivel, ¿sí? Entonces tendríamos, esas serían las impresiones más importantes de esta parte. Y para ir terminando también con esta triste historia, iríamos a la cola. ¿Qué hay en la cola? Sí, en la cola, pues en la cola, no sé qué en la cola. Vamos, en la cola va a pasar algo. Entonces ahí está la cola, ¿no es cierto? Que es piramidal, que puede ser larga, que puede ser corta, ¿no es cierto? Como todas las colas, ¿no? Entonces aquí pongamos el cuerpo. ¿Dónde empieza la cola? Sí, pues bien, decíamos, doctores, que teníamos aquí nosotros a la vena esplénica que iba por detrás del cuerpo, ¿no? La vena esplénica. Y usualmente la arteria esplénica es la que viene y es sinuosa, es así en realidad, las dos, tanto la vena. Sí, porque te va a decir que estas sinuosidades, esta parte superior muchas veces sobrepasa a este borde superior que está aquí, justo aquí. Sí, entonces la arteria está como por aquí, más cerca del borde superior. Ahí está la arteria. Pero estas sinuosidades que hace, puede ser que sobrepasen este borde superior. Bueno, en fin. Pero cuando llegan a la cola, por eso es el punto de partida de la cola, estas dos señoras, ¿sí? Imagínate que esto está por detrás, ¿no es cierto? Vienen y se pasan para adelante, para llegar al vaso. Lo mismo hace la señora Vera, ¿no? Viene y se pasa hacia adelante. ¿Sí? Entonces, es como que de aquí abordaron, ¿no es cierto? Tenemos esto de acá. Este señor coge y viene, se va por acá arriba de la parte superior y se va hacia adelante. Y lo mismo hace la vena. Viene por aquí, por el borde superior y se pasan hacia adelante. Entonces se dice que ese cambio de la parte posterior hacia la parte anterior es el punto donde vamos a decir que ahí empieza la cola. Sí, ahí empezaría nuestra amiga la cola. Sí, y de aquí pues obviamente estas dos arterias, perdón, estos dos vasos sanguíneos van a llegar a quién? Pues al señor Don Vaso. ¿Sí? Entonces, aquí esa es una de las características. Otra característica que ya la mencionamos, doctores, al inicio de clases, aquí pues obviamente vamos a ver que hay unos pequeños ligamentos que vienen desde la pared, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, el freno esplénico, que viene desde el diafragma hacia el vaso, lo van a cubrir el señor Don Vaso, como hacen con todos los órganos intraperitoneales, tanto por delante como por detrás, y de aquí pues a la final, como ya lo explicamos, lo estoy diciendo súper rápido, van a terminar pasándose hacia la cola. Y en la cola, pues también van a hacer lo mismo, lo van a cubrir por delante y por detrás, ¿no es cierto? Sí. Y en la parte posterior, digamos que esta hoja que estoy poniendo es la posterior, aquí en la cola, una vez que lo cubren, se va a reflejar y se va a ir hacia la pared, peritoneo parietal, dejando obviamente a este sector del páncreas totalmente retroperitoneal. Entonces siempre decimos, solo la cola es intraperitoneal. Sí, intraperitoneal, porque tiene que ir a mostrar la cola al vaso, ¿no es cierto? Y además, entonces, acá atrás, se hace esto retroperitoneal, se va hacia atrás,
y obviamente más atrás estaría ¿quién? Aquí estaría el señor Don Riñón, más atrás todavía, viendo todo este tipo de cosas que está sucediendo a este nivel. Entonces la cola se va a relacionar básicamente con quién, se va a relacionar hacia atrás en la parte posterior, pues con ese riñón, con lo que sería la cara anterior del señor Don Riñón, pedículo renal y todo este tipo de cosas, que básicamente es la continuación del cuerpo. Entonces aquí tienes este ligamento que sería el espleno pancreático, ¿no es cierto? Donde inició el cuello, donde va a estar iniciando pues en el momento en que los vasos esplénicos se hicieron anteriores. En ese punto se dice que está iniciándose el señor ¿qué digo cuello? Cola del páncreas, ¿sí? Cola del páncreas. Ok, listo. Vamos a lo que vamos. ¿Qué vamos a decir ahora del conducto pancreático? Porque eso ya es la otra historia. Te va a decir Rubier que esto a veces es más largo, que a veces es más corto, ¿no? Pasa, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a decir ahora del conducto pancreático? Lo más importante del conducto pancreático, pues sabemos que tenemos dos conductos pancreáticos, uno principal y el otro es el accesorio. El más importante es el principal. Y algo que siempre pregunto, y si vas a ser mi estudiante en trauma y shock o en cirugía de octavo año, siempre te voy a preguntar lo mismo y casi todo el mundo se olvida. ¿Dónde nace el conducto pancreático? Siempre se les pregunta, ¿dónde nace el conducto pancreático? Entonces, uno por lógica quiere responder, ese es el problema. A veces no hay lógica en esto. No sé si ya te ha pasado, cuando uno coge y dice, es lógico, la respuesta es esto, y dices lo supuestamente lógico y te dicen, no. Y después cuando te toca una pregunta que es recontra que lógica, no, dice, es demasiado lógico para que sea eso la respuesta. No, no, es demasiado. Debe haber trampa, debe haber trampa. Entonces uno contesta lo más ilógico y te dicen, qué loco, pero usa la lógica. El conducto pancreático, doctores, se inicia en la cola. Lo lógico es decir, se inicia acá, en la cabeza. No, señores, se inicia en la cola. El conducto pancreático se inicia en la cola, se acerca más hacia la parte superior, si hablamos de la parte intrapancreática, y a la parte posterior, y se va por la cabeza, ¿no es cierto? A llegar a dónde? A la papila, que ya hemos hablado de la papila, así que ya no hay necesidad de hablar. Pero lo único que tendríamos que decir acá es que se inicia acá. A la cola. Aquí inició, no inicia en la cabeza, lo cruza completamente, ¿no es cierto? Y a nivel del cuello, aquí hay un codito donde van a hacer el accesorio. A nivel del cuello nace el accesorio, que va a llegar a la papila menor. ¿Sí? Entonces tienes el accesorio y el principal. Aprendernos los diámetros de aquí no es necesario, doctores, porque no hay ninguna aplicación clínica para esos diámetros. Así que no pierda tiempo en ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Estamos vivos, doctores? Eso sería. ¿Qué tendríamos que decir de la irrigación? La irrigación ya es papaya, la irrigación ya no hay historia. ¿Cómo está irrigada la cabeza del páncreas? Ya lo hemos dicho. La cabeza del páncreas está irrigado básicamente por dos arcadas. La arcada pancreática anterior y la arcada pancreática posterior. ¿Cierto? La anterior, ya lo hemos dicho, ese juego de palabras que a veces nos cuesta, se está formado por ¿quién? Por la arteria pancreático duodenal anterosuperior y la arteria pancreático duodenal anteroinferior. Ya hemos dicho de dónde vienen y todo eso, así que si no se acuerda, le toca ir a revisar de dónde llegan esas arterias, de dónde le entró el agua al coco. Y la arcada pancreática posterior está formada por la arteria pancreático duodenal póstero superior y por la arteria pancreático duodenal póstero inferior. Estos están rodeando la cabeza del páncreas y obviamente también, aparte de eso, me dan dando ramas al cuerpo, también me dan ramas al cuerpo. Entonces, ¿quién está irrigando el cuerpo? Ese cuerpito caribeño del páncreas, ¿no es cierto? Esa es cabeza del páncreas. Acá el cuerpo del páncreas, pongámosle cuerpo del páncreas, copa, cuerpo del páncreas. Entonces, el cuerpo del páncreas básicamente recibe ramas de la arteria esplénica. La arteria esplénica me va a dar la pancreática dorsal, y de la pancreática dorsal voy a tener muchas veces la pancreática inferior. ¿Ok? Y tenemos, si tú estudias más eso de todo, qué es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Lo que va a pasar básicamente es lo siguiente. Rubier no entra en muchos detalles del páncreas, como te digo, en eso puedo asegurar que realmente lo deja muy sencilla la irrigación. Sí, es muy sencilla lo que dice páncreas y está bien, o sea, tampoco creo que sea necesario hacernos los locos. Entonces tienes aquí, se divide esta arcada, ¿no? La arcada superior. La arcada anterior, perdón,
se va a estar anastomosando con la de abajo. Que ya le hemos dicho 3.450 veces, así que creo que no es necesario volver a repetir. Esto es rodeando la cabeza del páncreas. Cerca del borde superior estaba pasando la señora, ¿cómo se llama? La esplénica, ¿no? Ya sabemos también de dónde viene. Y aquí se pasaba hacia adelante. Sí, ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que las dos arterias más importantes que reconoce es una pancreática dorsal, ¿no es cierto? Pancreática dorsal, que va a darme, que viene hacia el páncreas, ¿sí? Entonces, estaría por aquí, ¿no es cierto? En este punto. ¿Ok? Listo, estaría dando eso. Y también me va a dar por aquí una de esta, la pancreática inferior, que va hacia abajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya te puedes imaginar, compadre. Estos se mandan WhatsAppazos entre ellos, estos se unen con ellos, los de atrás, hay arterias que vienen de aquí adelante y se van hacia atrás. Es decir, el páncreas queda completamente rodeado por anastomosis que vienen de todas estas arterias. Y eso muchos lo conocen como la celdilla pancreática. La celdilla pancreática, porque todo esto hace anastomosis. Tanto las anteriores como las posteriores, con la misma esplénica, todos estos señores están haciendo anastomosis, queridos compadres. Entonces, básicamente esa es la historia, queridos señores de la vida. ¿Estamos, queridos compadres? ¿Cuál es la inervación? También, ya, ¿para qué vamos a hacer los líos con la inervación? ¿Cuál sería la inervación? Viene del plexo celíaco, ¿no es cierto? El plexo celíaco, como el plexo esplénico, ¿no es cierto? Y lo que sería el plexo pancreático, el pancreático duodenal, que viene por acá, está dándome, ¿no es cierto? Porque el plexo pancreático duodenal vino ¿de dónde? Del plexo hepático. Desde acá abajo viene la mesentérica superior, plexo mesentérico superior. ¿De dónde vino todo eso? Del plexo esplénico, compadres. Ya no hay mayor historia que decir. No sé si hay alguna pregunta, compadres.